Hola, soy Avan. Pensé que la familia significaba el amor de seguridad en el hogar en su lugar. En mi 30º cumpleaños, mis padres me entregaron una maleta llena y desalojo silencioso. No gracias, no adiós, solo un comando frío. Eres demasiado viejo para cargar gratis. Pagué sus facturas, cubrí sus deudas, mantuve las luces encendidas, y de alguna manera todavía era desechable. Pero la peor parte no fue expulsada. Se dio cuenta de que había sido utilizado durante el año, y nunca lo vi venir. Y cuando finalmente me puse de pie por mí mismo, intentaron destruirme. Antes de sumergirnos ¿a qué hora estás escuchando esto y dónde estás? Dejar un comentario a continuación. Nos encantaría escuchar tu historia también, porque algunas tormentas no sobrevives, lo superas. Me detuve en el camino de entrada. El sol ya se sumerge debajo del horizonte, gastando el pequeño pueblo de Rieway, Ohio en un pesado anochecer azul. El aire llevaba ese abocado temprano de caída, donde el frío se escobilla debajo del collar de la chaqueta y te hace doblar en ti mismo. Llegué a través del asiento del pasajero para la pequeña caja de pastel. Lo único que me molestaba en conseguir para mí hoy, $20 glaseado de vainilla. Feliz cumpleaños habían escrito torcido y rojo y sin, porque no había querido corregir al adolescente cansado detrás del mostrador. Cuando entré, la casa se sintió fuera. No era que esperara una parte sorpresa, o incluso una tarjeta a medio corazón. Aprendí hace años que mis padres, Cullen y Vida, hace mucho tiempo que había abandonado la idea de celebrar algo para mí, pero aún así, había una especie de silencio estéril en el aire esta noche, más grueso de lo habitual. Las luces de la cocina zumbaron por encima, lanzar todo en ese brillo pálido e implacable. La cena ya estaba sobre la mesa. Pan de carne, judías verdes enlatadas y puré de papas en caja. Ni siquiera me había quitado el abrigo, antes de que Cullen ladró de su asiento en la cabeza de la mesa. Llegas tarde. Puse el pastel en silencio en el mostrador, la bolsa arrugando más fuerte de lo que pretendía. Trabajó tarde. Tuve que terminar algunos informes. Mi voz era plana, medida, sin disculpas. Vera no dijo una palabra, solo se preocupa con su bifurcado, nunca mirando hacia arriba. Cullen gruñó, vertiéndose otra pulgada de whisky en su vidrio astillado. Colgué mi abrigo en el gancho y me senté, sintiendo la tensión. Spider-web en la habitación. La cena comenzó. Cuchillos raspando contra platos, el tintineo de anteojos, la tos ocasional forzada. No hay feliz cumpleaños, sin reconocimiento, solo el ritmo mecánico de masticar y tragar. Levanté mi bifurcado, empujando un triste grupo de papas alrededor de mi plato. Debería haber sabido que algo vendría. Cullen no era del tipo que hirvía en silencio por mucho tiempo. A mitad de camino a través de su plato, él golpeó su bifurcado lo suficientemente fuerte como para que viera saltar en su silla. El sonido disparó directamente por mi columna. Se recostó, mirándome como si estuviera viendo algo podrido. Eres demasiado viejo para ser libre. Cargando. Su voz estaba fría. Ensayado, es hora de que te hayas ido por un segundo. Las palabras flotaban en el aire. Irreal. Parpadeé sobre él. Luego miró a través de, esperando algún tipo de contradicción. Alguna firma que esta era una queja borracha. Ella mantuvo los ojos bajos, los labios presionados tan bien que se veían sin sangre. Pago internet, factura. Dije cuidadosamente. La electricidad, la mitad de la hipoteca. Comestibles. Mi voz no se levantó, no se rompió, solo hechos posponidos sobre la mesa entre nosotros. Cullen se echó a reír, una corteza corta y afilada que se sintió como una bofetada. Pagando algunas facturas. No te compra toda una vida. Princesa, princesa, el apodo que solía llamarme cuando era pequeño, subiendo a su regazo con rodillas raspadas y colas de cerdo torcidas. Ahora estaba retorcido, armado. Me tragué lo que sea que me agrietó en mi pecho. Este no fue un estallido espontáneo, fue planeado. Predecide. Habían esperado hoy de todos los días para dar el golpe. Mi cumpleaños no fue una celebración, fue una fecha límite. Empujé mi plato, la barra de carne, el pastel en la bolsa, el peso en la habitación. Todo se sentó en mi estómago como un ladrillo. Me puse de pie lentamente, sintiendo sus ojos a seguirme, esperando una escena. Tal vez las lágrimas rogando una pantalla patética que justifique su crueldad. En cambio, asentí solo una vez agudo. Final. Entiendo. Yo dije. Cullen sonrió como si hubiera obtenido algún punto invisible. Vera mantuvo la cabeza baja. Vergüenza acumulando la curva caída de sus hombros, pero no lo suficiente como para hacerla hablar. No es suficiente para evitar que me vuelva desechable. Caminé hacia las escaleras, haciendo una pausa brevemente por el mostrador donde el pastel todavía se sentaba en su bolsa. La vela de plástico se había extendido desde el peso, cavando en la espuma suave de la caja. Faltaba una vela. La estúpida caja probablemente fue empujada en el auto, pero de todos modos se sintió simbólico. Falta una vela, una persona desaparecida, una familia desaparecida. Llevé el pastel arriba sin mirar hacia atrás. Cada paso crujió debajo de mis pies. Fuerte acusando final. Cerré la puerta de mi habitación detrás de mí y me apoyé en su contra, dejando que el hojas huecas se eco en mi pecho. Esta casa nunca fue mía. Tal vez nunca había sido. Me senté en la cama por un largo momento, mirando las bolsas llenas,
tenía demasiado miedo de terminar. En las últimas semanas, parte de mí había sabido que esto iba a venir. Tal vez no hoy, tal vez no tan cruelmente, pero algún día pensé que tenía tiempo. Pensé que podría arreglarlo si siguiera ayudando. Me quité la chaqueta, lo doblé perfectamente sobre la maleta. Mis manos eran mecánicas constantes, no porque no estuviera herido, pero porque terminé. Mientras me movía por la habitación, reuniendo algunos elementos esenciales, mi mente comenzó a hacer clic a través de la logística como clockwork. Cancelar el pago automático de los servicios públicos, transfiera mis cheques a mi propia cuenta, no el conjunto que mi madre insistió en que guarde para emergencias. Encuentre una unidad de almacenamiento hasta que descubrí el resto. No solo me echaron esta noche, perdieron todo lo que di sin pedir nada a cambio. Fuera de mi ventana, el viento recogió. Raptar el último terco deja de los arces que bordean la calle. Otro recordatorio de que el invierno llegaría rápido, y no estaría aquí cuando golpeara. Mientras apreté mi maleta, me miré a mí mismo en el espejo. El mismo cabello castaño se metió en un moño suelto, mismos ojos verdes cansados, pero algo era diferente. Se había cruzado una línea, una alineación. No podría descifrar incluso si quisiera. Caminé de regreso a la cama, sentado fuertemente. El pastel se sentó en mi mesita de noche, ahora luciendo absurdamente pequeño. Ni siquiera había pensado en comprar velas. No es que nadie hubiera estado aquí para cantar. El olor a glaseado barato llenó la habitación, nauseabundamente dulce. Miré la caja, la frotis solitaria de la formación de hielo visible a través de la ventana de plástico. Entonces, sin pensar, lo empujé de la noche. Cayó con un suave pastel de ruido sordo y de cartón arrugado contra la alfombra desgastada. Feliz cumpleaños, Aben. Me senté al borde de mi cama. El silencio en mi habitación presionando contra mí como una segunda piel. Mi maleta estaba medio llena, abierta como si se burlara de mi indecisión. Afuera, el viento susurró contra las viejas ventanas. Reddington sueltos que nadie se había molestado en arreglar. Toda la casa pareció suspirar bajo su propia negligencia. Y de repente lo vi por lo que realmente era, no un hogar, pero un lugar donde me habían tolerado, hasta que ya no me necesitaban. Mi mirada se dirigió hacia el pastel, acostado arrugado en la alfombra. Se rompió. El glaseado se veía ridículo ahora. Una esperanza infantil manchada por las fibras de alfombra beige. Alejé los ojos y miré en su lugar la maleta gris aburrida. El mango usado resbaladizo de años de uso. No fue solo la ropa la que pesaba su contenido. Fueron años de cobertura por sus fracasos. Parchear sus piezas rotas mientras las mías se pudieron pudrirse. Los recuerdos surgieron como una marea amarga. Recordé la hora en que Cullen rompió a un Yule durante uno de sus dobladores. No pudo permitirse la cirugía. No con los avisos de hipoteca tardía en el mostrador de la cocina. Entonces me sumergí en mis ahorros. El fondo que había construido silenciosamente para mi propio lugar. Y lo pagó en efectivo. No gracias. Sin reconocimiento. Solo un gruñido cuando regresó del dentista. Deling y maldecir todo el camino dentro. O los neumáticos de la vera de invierno de Wendell Bowley fuera de la carretera. Ella me llamó en pánico. Varado fuera de la ciudad. Me salté el trabajo. Le compré un set completamente nuevo. E incluso pagó por el dedo del pie. Ella le dio unas palmaditas en la mano una vez, diciendo que eres un buen gir, antes de entregarme la factura de reparación. Ella también esperaba que cubriera. Cuando el techo comenzó a gotear la primavera, fui yo en la escalera, hammering herpes en la lluvia torrencial. Cullen se sentó adentro con una cerveza. Gritar sobre cómo no puedes confiar en estos contratistas hoy en día, mientras que su hija, a quien llamó a un cargador libre, salvar la maldita casa de colapsar. Nada de eso importaba. Nada de eso me ganó un asiento. Su mesa esta noche. Presioné los tacones de mis manos en mi ojo, hasta que estallidos de luz parpadearon detrás de mis párpados. La tristeza todavía estaba allí, pero ahora más fría. Calcificar en algo más difícil de romper. El piso crujido mientras yo estaba de pie. Agarrar mi teléfono desde la mesita de noche. Mis pies me llevaron abajo. Pasos suaves fuera del hábito en la sala de estar. El brillo de la televisión pintó a mis padres con una misteriosa luz azul. Colin Lounge en su reclinable. Cerveza en la mano. Vera se posaba rígidamente en el borde del sofá. Ojos vidriosos y distantes. Se veían bien, como si no hubiera pasado nada, como si esta noche hubiera sido solo otro miércoles, donde se metieron la comida en la boca, y fingió que el mundo les debía algo. Me quedé allí esperando. Tal vez una parte de mí todavía esperaba, todavía estúpidamente aferrado a la idea de que Vera se miraría y se daría cuenta de que Cullen se sobrio, y recuerde quién había mantenido las luces encendidas cuando los cheques rebotaron. Pero la esperanza es algo peligroso, y esta noche estaba muerto. Cullen me notó primero. Su labio se acurrucó en una burla mientras levantaba su lata de cerveza perezosamente. No olvides apagar las luces cuando te vayas. Él arrastró. Ya no estás pagando por ellos. Las palabras golpean más fuerte que cualquier bofetada. No me estaban pateando. Estaban borrando cada sacrificio, cada deuda tácita. No respondí, no grité ni lloré ni supliqué. En cambio, dejé que el silencio se trague el último pedazo de mí que había necesitado su aprobación. Me di vuelta y subí las escaleras. Cada paso más lento que el anterior. El peso en mi pecho más pesado que cualquier maleta. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta suavemente, presionando mi palma contra la madera, como si se sellara la parte de mí que una vez había
había creído que la sangre significaba lealtad. Durante un largo minuto me quedé allí, respirando el olor a humedad de la alfombra vieja y los recuerdos rancios. Entonces, con una mano firme, saqué mi computadora portátil debajo de la cama y la puse en la mesita de noche. Si pensaban que podrían arrojarme como un id, y sigue viviendo de las migas que dejé atrás, estaban a punto de aprender lo contrario. Volteé la computadora portátil a abrir la pantalla. Bañó la habitación en un brillo suave y estéril. Mis dedos se movieron rápidamente, instintivamente. Años de pagos de facturas y transferencias en línea habían hecho las mociones una segunda naturaleza. Uno por uno, levanté las cuentas. Electric, Water, Gas. Todo a mi nombre. Me desplacé sobre el botón cancelar en el portal de servicios públicos. Mi dedo temblando solo una vez antes de presionar firmemente. La factura eléctrica desapareció. El proyecto de ley de agua desaparecido. La factura de gas desapareció. Cada clic se sintió como cortar una corda invisible que me había mantenido atado aquí en una casa, donde se midió el amor en conveniencia, y la traición fue envuelta en silencio. Luego vino la cuenta bancaria, el que mi madre insistió en que mantuviéramos la articulación para emergencias. Moví mis fondos restantes a un rendimiento privado. Me había instalado hace meses, de regreso cuando una pequeña voz dentro de M advirtió que este día sería transferido completo. Las cuentas de cable e internet fueron las siguientes. Servicios que usan a diario, sin pensar. Nunca me di cuenta de que era mi nombre en las facturas. Mis fondos de cheques de pago, sus atracones de observación de maratones y desplazamientos sin fin. Cancelar, cancelar. Cancelar. Cada clic fue una pequeña recuperación de poder. Pensaron que no tenía. Hice una pausa brevemente sobre la camioneta Collins del seguro de auto. La cámara maltratada de Vera, ambas cubiertas por mi plan para ahorrarles unos cientos de dólares al mes. Casi podía escuchar la voz de Vera del año pasado. Dicho dulce y pegajoso, eres tan bueno con dinero, cariño. Simplemente tiene sentido. Seguro que lo hizo para ellos. Hice clic en eliminar el vehículo en cada uno. Corazón que martillilla en mi pecho. No con miedo, pero con una sombría satisfacción. Cuando se cortó la última cuenta, cerré la computadora portátil con un chasquido suave. El silencio en la sala se sintió diferente ahora, más ligero, más agudo. Esto no se trataba de venganza, ya ni siquiera se trataba de ira, se trataba de equilibrio. Querían que me fuera bien, pero finalmente sentirían lo que significaba perder a la hija, quien había mantenido su pequeño mundo frágil junto con hilo invisible. Abajo, la televisión seguía sonando, una pista de risa de comedia resonando la escalera. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que las luces se extendieran, antes de que el calentador pulverara su último jadeo, antes de que la realidad se deslizara en su pequeña burbuja de justicia propia. No me quedaba para descubrir que mañana me habría ido, pero esta noche comencé a sacar los primeros ladrillos de la fundación. Se habían construido tan descuidadamente en mi espalda. El brillo de la pantalla de la computadora portátil se atenuó ligeramente cuando me recosté hacia atrás, mis dedos preparados sobre el teclado. Era casi medianoche, y la casa había caído en un silencio engañosamente pacífico. Debajo de mi ventana, los robles se suman en silencio en el viento de finales de otoño, llevando consigo el aroma quebradizo de las hojas secas, y los primeros susurros del próximo invierno. Por un momento me quedé quieto. Sentir el dolor se filtra en mis huesos. No estaba solo cansado del peso físico del día, estaba agotado por años de contexto de responsabilidades que nunca fueron reconocidas, pero el agotamiento era un lujo que no podía pagar esta noche. Me rompí los nudillos, suavemente, exhalé y enfoqué. Primero fue la factura de electricidad. Había sido el principal titular de la cuenta ID, desde que papá olvidó pagar un invierno, y fuimos 2 días sin calor. Mi contraseña se deslizó fácilmente a la pantalla de inicio de sesión. En cuestión de segundos navegué a la sección de pago. Corazón estable, mente más afilado de lo que había sido en años. Eliminar la confirmación del método de pago flasheó en la pantalla. Hice clic en enviar sin dudarlo. El siguiente fue la factura de agua. Misma historia. Cancelé el pago automático. Eliminar mi información de débito con una sombría satisfacción. No solo me estaba extrayendo quirúrgicamente, metódicamente de cada línea que mantuvo vivo a este hogar. Netflix fue el siguiente. Casi me reía al ver el perfil nombra a las madres de los papás. Incluso una noche de cine familiar etiquetada. Una broma teniendo en cuenta que no habíamos tenido uno en casi una década. Eliminar el servicio de internet de la cuenta GAN. Plan de teléfono celular a Admin Sans. Mi personal de Amazon Prime personal. Desconectado de la dirección del hogar compartido. Cada clic no era venganza. Fue supervivencia. Fue verdad manifestando a través de la acción. Después de una hora, empujé la computadora portátil ligeramente como hoy, y sacó una almohadilla legal amarilla del cajón nocturno. Escribí todo lo que había desconectado, todo lo que dejaría de funcionar una vez que el sol se arrastró por el avistamiento de esta casa desmoronada. Necesitaba verlo en tinta, la cuenta final de todo lo que habían dado por sentado.
sentado, mientras garabateaba el último artículo, una ola de antaño. Los recuerdos no deseados me lavaron. Lata de la noche en la oficina. 2 horas adicionales para raspar lo suficiente con el tiempo juntos para cubrir una factura de calefacción sorpresa. Las vacaciones que cancelé Sofía podrían reemplazar su alternador. Los cumpleaños que me salté celebrando, porque siempre había algo más importante que necesitaban para mí. Apreté el bolígrafo más apretado, forzando mi mano a estabilizar. Esto no se trataba de castigarlos. Se trataba de negarse a hacer su red de seguridad por más tiempo, desplazándose por mi aplicación bancaria. Encontré la cuenta de ahorro de emergencia que había establecido hace años. En aquel entonces, inmediatamente pensé que era sabio. Algo para garantizar que nuestra familia nunca tuviera que experimentar otro invierno sin calor u otro verano sin electricidad. La cuenta tenía mi nombre enumerado primero, pero también lo hice accesible para ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la familia. Aproveché la opción de congelar la cuenta temporalmente, sin retiros, sin transferencias. Les tomaría semanas de papeleo y firmas incluso comenzar a congelarlo. Y para entonces, me habría ido hace mucho tiempo, cuando la pantalla de confirmación me devolvió la vuelta. Un nudo apretado en mi pecho finalmente comenzó a aflojar. Les había dado todo: dinero, hora, lealtad, posibilidades. Esta noche, por primera vez, me elegí. Apareció una nueva notificación por correo electrónico. Tyler, mi primo, había enviado un mensaje rápido, un meme de un perro de dibujos animados sentado en un rojo ardiente. Decir esto está bien, sin palabras, solo eso. Buceé una risa humorística. Tyler, a pesar de todas sus fallas, siempre supe cuando algo estaba mal. Debatí responder, pero decidí en contra de eso. No quería arrastrarlo a esto. Era familia por sangre, pero él no era parte de esta decadencia. Algunos puentes necesitaban arder sin testigos. En cambio, abrí un borrador de correo electrónico en blanco, escribiendo una línea de asunto en trazos mecánicos. Me pediste que me fuera ahora. También lo ha hecho mi apoyo. Miré el cursor parpadeante. Mis dedos se cernían sobre el botón de envío. Corazón ruido una vez, 2 veces, y luego cierro la pestaña. No merecían una explicación. Se merecían el silencio que me habían regalado esta noche. El reloj en mi computadora portátil se acercó a 1:57 a.m. La casa crujió y se estableció. Y en algún lugar abajo una botella tintinea contra el costado del fregadero. Me imaginé a Vida sentada en el sofá, agarrando su copa de vino. Ver repeticiones como nada estaba a punto de cambiar. El calentador hizo clic en un gemido mecánico profundo que retumbaba por las tablas del piso. Probablemente la última noche acogedora que disfrutarían por un tiempo. Revisé 2 veces cada cancelación, cada congelación, cada desconexión programada para activarse al amanecer. Ordenado, limpio, irreversible para mañana. Cuando Cullen volteó el interruptor de luz o intentó microondas su café, no habría electricidad. Cuando Vera fue a pagar sus comestibles de la mañana usando la tarjeta conjunta, sería rechazado. Cuando Internet eliminó el episodio medio de cualquier drama que estuviera mirando a binge, sabrían que lo sentirían. No sonreí, no lloré, simplemente me sentí vacío, pero fue el tipo de vacío que prometió algo. Vete, lo llenaría en el tiempo. A las 2 am, cerré la computadora portátil con un clic suave y me recosté en mi silla, mirando las sombras bailando a través de mi techo. Mi bolso estaba listo. Mi auto, estacionado a 2 cuadras de distancia para evitar sospechas, ya estaba lleno de elementos esenciales. Mañana dejaría atrás esta ciudad, este estiramiento de la obligación y el resentimiento. Mañana se despertarían con una vida sin la hija que nunca pensaron 2 veces. La luz de la mañana apenas se filtra a través de las persianas baratas del apartamento de Nora, cuando mi teléfono zumbó enojado contra la mesita de noche. Groggy, tiré de las sábanas más apretadas a mi alrededor, esperando irracionalmente que fuera un número incorrecto. Pero una mirada a la pantalla destrozó esa esperanza. 12 llamadas perdidas a través de Cullen. Algunos números desconocidos, probablemente vecinos o familia extendida. No escuché los correos de voz de inmediato. Acabo de mirar la lista, sintiendo un complicado guiño de emociones apretadas en mi pecho. Una punzada de culpa trató de surgir. Lo empujé. Hicieron su elección, rodando sobre mi espalda. Tomé el texto de Taylor primero. Era contundente, directamente al grano, como siempre era. Internet está abajo, sin luces, la furiosa mamá de papá llorando. Dejé que el teléfono cayera sobre el colchón junto a M, y miró el techo agrietado arriba. Había comenzado y no estaba allí para arreglarlo. No esta vez. Una notificación intervenida. Esta vez, una curiosidad de correo de voz se recuperó de mí, y lo jugué en el altavoz mientras me puse un suéter. La voz de Vera suave y temblando. Incluso cariño, debe haber algún error. No nos dejarías así. Por favor llámame. Podemos arreglar lo que esté mal. Somos familia. Cierro los ojos por un momento. Dejar que las palabras cuelguen en el aire rancio. Es curioso lo rápido que el cargador libre volvió a la familia. Cuando el wifi dejó de funcionar. Otro día un texto de Cullen. Te arrepentirás de haberte dado la espalda a tu familia. No hay calor allí. Sin confusión. Solo ira. Silencié el teléfono. Lo volvió boca abajo en la mesita de noche. Nora se metió en la sala de estar con 2 tazas de café. Usar una sudadera con capucha de gran tamaño y cabello velloso de sueño. Ella no dijo nada al principio. Acabo de entregarme una de las tazas. Y se sentó en el piso al lado de la cama. Después de un largo sorbo,
dijo. Parece que alguien le acaba de decirle su boleto de lotería ganador expiró. Resoplé una risa humorística. Están en pánico, dije simplemente. Nora apoyó su cabeza contra la pared, rodillas tiradas a su pecho. Bien, dijo ella. Voz tranquila. A veces no es una traición salvarse, es supervivencia. Nos sentamos allí por un tiempo, escuchar los débiles sonidos de un camión de basura retumbando por la calle. Más tarde esa tarde, me dirigí con Nora a un evento comunitario en la iglesia local. Un simple festival de otoño con pasteles y calabazas y stand que vende velas caseras. Vida de la pequeña ciudad en todo su encanto predecible. Me quedé cerca de los bordes, ocupando mi propio negocio. Pero no tardó mucho en alcanzar mis oídos. Cullen estaba allí. Se paró cerca de la cabina de manchas de manzana. La voz levantada lo suficiente como para llamar la atención. No tuve que acercarme para escucharlo. Mi hija nos abandonó. Él ladró después de todo lo que sacrificamos para sus hijos en estos días. Sin lealtad, sin gratitud. Las cabezas giradas, algunas asintieron con simpatía, pero otros intercambian miradas escépticas. No era la primera vez que Cullen emitió la ropa sucia en publi, y la gente recordaba cosas. Nora me empujó suavemente. No, ella murmuró. No me había dado cuenta de que había comenzado a caminar hacia él. Me detuve, me obligué a respirar. Déjalo despotricar, déjalo interpretar a la víctima. No les debía una audiencia. En cambio, pasé por las cabinas. Dejar que los fragmentos de conversaciones pasen por. Su hija no pagó por sus facturas por años. No es ese el que se quedó en casa para ayudar cuando la madre se enfermó. Es curioso cómo ahora ella es de repente la villana. La marea estaba girando lentamente, como una corriente invisible que se aleja del control de mis padres. Cullen y Vera podrían hacer girar sus historias, pero las grietas reales estaban empezando a mostrar. Y la ciudad tenía una larga memoria. Más tarde esa noche, de vuelta en el lugar de Nora, me desplacé a través de actualizaciones. Los amigos me habían enviado un mensaje de texto de la casa. El porche se ilumina. Periódicos no recolectados acumulando. Una nota de que Cullen se había convertido en un partido de gritos con la compañía eléctrica. Envolver frente a los vecinos. No estaban avergonzados de cómo me trataron. Solo estaban avergonzados que ya no podían ocultarlo. Mientras el sol se puso sobre los tejados familiares, lanzando largas sombras moradas a través de las calles vacías. Me paré junto a la ventana de Nora y vi a la ciudad asentarse en la noche. En algún lugar no lejos de aquí. La casa que una vez drenó cada onza de mi paciencia y amor flotó en la oscuridad. Esta vez no me apresuré a salvarlo. La casa se deslizó a la oscuridad, y también una parte de mí. Sin embargo, mientras la noche se extendía hasta la mañana, el mundo afuera seguía moviéndose. La gente fue a trabajar. Perros ladrados en el correo. Hombre, los niños se rieron de la parada de autobús escolar. La vida no se detuvo solo porque la mía había sido abierta. Pasaron 3 días en un borrón tratando de construir una nueva normalidad. Me enterré en tareas. Organizar los documentos dispersos en la mesa de la cocina de Nora. Fregando el baño que compartimos. Ajustar mi currículum por centésima vez. Cualquier cosa para mantenerse ocupado. Cualquier cosa para evitar pensar en ellos. Pero la mente es una cosa obstinada. Era a media mañana cuando mi teléfono volvió a zumbar. Esa vibración familiar que envió mi corazón deslizándose contra mis costillas. Casi no lo revisé. Casi. El texto era de Vera. Después de todo lo que hicimos por ti, así es como nos pagas. La salud de papá está fallando. No ha comido en 2 días. Me paré en el centro de la pequeña sala de estar. El teléfono pesado en mi mano. Mi estómago girando en nudos duros. La culpa llegó rápido y agudo, tallándome en mí como si hubiera estado esperando justo debajo de la superficie. Me hundí en el sofá Warren, leyendo las palabras una y otra vez hasta que se desdibujen. Las imágenes mostraron fiestas de cumpleaños no invitadas con pasteles caseros, charlas nocturnas en la sala de estar, risas sobre pavos de acción de gracias quemados, recuerdos de la infancia que no coinciden con la realidad del último año, pero me sentí dolorosamente real en este momento. ¿Y si realmente estuvieran sufriendo? ¿Qué pasaría si los estuviera castigando con demasiada dureza? La culpa se deslizó más profundamente a medida que se arrastraba el día. No se detuvo con el mensaje de Vera. Las llamadas comenzaron a entrar en. Parientes lejanos con los que apenas hablé de repente me sentí con derecho a una opinión. Sabes que el corazón de tu padre no es fuerte. La voz de tía Mercy arrulló de un correo de voz. La pelea de la familia. Seguro. Pero cortarlos así. Es cruel. Piensa en tu madre. El texto del tío Phil insistió en que es frágil. Esto podría matarla. Cada mensaje golpeó otra grieta en mi resolución. Tal vez estaba desalmado. Tal vez yo era el villano en esta historia. Tal vez mi teléfono volvió a zumbar. Un texto de Taylor Short. Brutal. Papá le dijo a mamá que los dolores de pecho falsos a continuación. Si la culpa te dispara no funciona. Miré la pantalla. El peso de esa simple oración, golpeando el aire de mis pulmones. Entonces ese era el plan. No reparar, no comprender. No la responsabilidad. Solo otra estafa. No me extrañaron. Se perdieron lo que podía hacer por ellos. Adormecer. Lancé el teléfono al tablero de café, y acurrucado en mí mismo en el sofá. El sol se movió por el piso, rastreando los dedos dorados lentos a través de la alfombra de segunda mano de Nora. Como pasó la hora. Dejo que el peso de todo presione. No resistir en este momento. Los años de inclinarse hacia atrás. Los sacrificios tranquilos. La donación interminable. Esperando que fuera suficiente ganar un asiento en una mesa que nunca fue realmente mía. Ya no era tristeza. Era algo más
frío, más nítido. No me mudé hasta que Nora llegó a casa desde su turno en la clínica, sus zapatillas de deporte chirriando ligeramente en la madera dura. ¿Estás bien?, preguntó ella, dejando caer su bolso por la puerta. Asentí una vez lentamente, porque finalmente lo era. Después de que ella desapareció en la cocina, busqué mi teléfono, me desplacé por mis contactos uno por uno. Cousin Vera, tía Mercy, tío Phil, cada primo y relación lejana que había llamado a regañar, pero nunca llamé a preguntar cómo me estaba sosteniendo. Uno por uno que llegué a eliminar. No me apresuré, no lloré, simplemente borré. Cuando terminé, abrí mi configuración y bloqueé cada número atado a esa casa. Esa vida, ese falso sentido de pertenencia, no fue un acto de ira, fue un acto de misericordia para mí. Colocé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me senté, respirar profundamente por lo que se sintió como la primera vez en años. Mañana vendría y con eso, nuevas batallas. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que cortarlos terminaría la guerra, pero esta noche había ganado uno pequeño. Cuando puse el teléfono down, después de bloquear cada número atado a ellos, esperaba que el caos se alejara de mi vida, como un abrigo pesado encogido de mis hombros. En cambio, solo había un espeluznante silencio, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Los primeros días recaudados sin Eventebel, llené mi tiempo ayudando a Nora a reorganizar su apartamento, solicitar posiciones y ciudades cercanas, incluso cocinando la cena para nosotros. Pequeños actos de recuperación de la normalidad. Pensé, tal vez, solo tal vez, había superado los restos. Habían tratado de irse en mi corazón. Entonces comenzó. Era un jueves por la mañana, justo cuando el frío de otoño comenzó a arrastrarse por las ventanas. Estaba tomando un café débil de una de la taza astillada de Nora, cuando mi teléfono zumbó a través de la mesa. Al principio pensé que era otro rechazo laboral. En cambio, fue un mensaje de Kerry, un viejo compañero de trabajo. Oye, ¿has visto lo que publicó tu papá? Curioso. Toqué el enlace. Allí se salpicó por el grupo de Facebook de las ciudades locales como una herida supuesta. Las palabras de Cousin se quemaron en mi pantalla. Algunas hijas son criadas para estar agradecidas. Algunos se convierten en serpientes. Después de todo lo que sacrificamos, nuestra hija nos dejó enfermos, hambrientos, abandonados. Reza por nosotros. La publicación ya tenía más de 100 comentarios. Algunos ofrecieron oraciones. Otras personas que apenas conocía. Arrojó el juicio como piedras. Mocoso ingrato. Una lectura. Los padres te dan vida y tú te escupes sobre ellos. Otro se burló por un segundo. Mis manos se sacudieron tanto que casi dejé caer el teléfono. Nora miró desde el mostrador de la cocina. Sus cejas se unen. Malo. Solo podía sentir, presionando la pantalla del teléfono a mi chest, como si pudiera detener el dolor en mí. Para el mediodía, el incendio forestal se había extendido. Las capturas de pantalla inundaron mi bandeja de entrada de amigos que todavía le importaban lo suficiente como para enviar advertencias. Vecinos, primos lejanos, incluso ex maestros que comentan no. Como siempre habían sospechado que algo andaba mal con esa chica. Nora se sentó frente a mí, feroz calma en su voz. Están escribiendo tu historia para ti. ¿Realmente los vas a dejar? La miré, la palabra hundida en más profundo de lo que me importaba admitir. No esta vez. Me puse el teléfono y me volví hacia el dibujo, donde había estado manteniendo la carpeta. Mi seguro, mi verdad adentro fue un registro cuidadosamente mantenido. Años de recibos, capturas de pantalla, correos electrónicos, extractos bancarios, prueba de los miles de dólares que había canalizado a esa casa. En esas personas sin una vez exigiendo gratitud. Facturas eléctricas a mi nombre, pagos de la hipoteca de mi cuenta, reparaciones financiadas por mis turnos de tiempo extra. Habían olvidado el costo porque nunca lo habían pagado, pero no lo había hecho. Pasé las siguientes horas escaneando documentos, organización de archivos. Cada recibo fue una memoria, y cada recuerdo era una cuchilla, cortando cualquier lástima que haya sentido. Por la noche había construido un arsenal, una fortaleza de evidencia ordenada e inexpugnable. Nora se asomó a la habitación, su voz baja. ¿Vas a publicarlo? Miré hacia arriba desde la computadora portátil, sacudiendo mi cabeza. Todavía no, dije. Déjalos hablar un poco más. Déjalos mostrar a todos los que realmente son. Porque sabía algo. Cousin y Vera no habían contado con. No me apresuraba a la batalla con ira ciega. No me estaba balanceando salvajemente como un animal herido. Era paciente, ahora estratégico. El pequeño pueblo en el que vivimos prosperó con chismes, pero también se derrumbó rápidamente cuando surgió la verdad. Todo lo que tenía que hacer era esperar la grieta correcta en su fachada. El momento en que sus mentiras crecieron demasiado hinchadas para sostenerse. Y cuando llegó ese momento, no tendría que decir mucho, solo la verdad. Esa noche, mientras Nora y yo comimos sobrantes sobre espagueti en el sofá, ella levantó su bifurcado hacia mí como un brindis por la supervivencia. Ella dijo, sonreí débilmente, levantando mi propio tenedor para nunca disculparse por salvarse a sí mismo. Más tarde, acostado despierto en la tranquilidad de la habitación libre, reprisé las palabras de Cousin en mi cabeza. Algunas hijas son criadas para estar agradecidas. Tenía razón. En cierto modo, había estado agradecido. Agradecido incluso cuando me hambrientos de hambre emocionalmente. Me agotó financieramente,
me borró como persona. Pero ya no, cuando me quedé dormido, ya no solo sobrevivía a sus mentiras, estaba a punto de enterrarlos con la verdad. Pensaron que nunca me atrevería a decir. La decisión se había tomado, no hubo retroceder. Me senté en la pequeña mesa de comedor en el apartamento de Nora, portátil abierta, corazón que golpea en mi pecho pero con las manos estables. El aire olía a los sobrantes café y lluvia de la noche anterior, aromas ordinarios que chocan contra el momento extraordinario a punto de desarrollarse con cuidado. Subí el hilo, no estaba enojado, no fue emocional, fue clínico. Primeras capturas de pantalla de mis años de pagos de servicios públicos, agua, internet, cada uno con mi nombre, cada uno fechado claramente. Luego vinieron los extractos bancarios que muestran los pagos de la hipoteca retirados mensualmente para mi cuenta, incluso cuando Collins Paycheck había sido suficiente para cubrirlos. Incluí viejos correos electrónicos entre el propietario y yo, mensajes que verifican que había financiado reparaciones que habían mantenido la casa en pie a través de los duros inviernos de Ohio. Finalmente, presenté una breve línea de tiempo, los años que sacrificé, vacaciones, celebraciones de cumpleaños, incluso el simple cuidado de mantener un techo sobre sus cabezas, y luego el final, una declaración simple. Cuando me pidieron que me fuera, no solo perdieron una hija, perdieron a la persona que mantuvo las luces encendidas cuando no estaban mirando. Llegué a la publicación por un momento, había silencio, solo el débil zumbido de la nevera rompió la quietud. Entonces el teléfono comenzó a zumbar, comenzó lento, algunos me gusta, algunos comentarios de shock, algunos mensajes privados de amigos de la vieja escuela dicen, siempre me pregunté por qué te quedaste tanto tiempo. Entonces el impulso cambió como una presa, rompiendo docenas de acciones, cientos de comentarios, vecinos, ex maestros, incluso las personas que apenas recuerdo comenzaron a chimín. Un vecino publicado, recuerdo haberla visto palear solo su camino de entrada cuando tenía 16 años, mientras sus padres gritaron del porche. Otro Cullen siempre se jactaba de cómo nunca pagó un aroma por las facturas de los hogares. Una vez que Avan consiguió su trabajo, historias vertidas como heridas ocultas que finalmente surgen. Resultó que la gente había visto más de lo que alguna vez dejaban sobre. Simplemente no habían hablado hasta que alguien se atrevió a nombrar la verdad en voz alta. Mientras tanto, Cullen y Viera entraron en pánico. Primero, Cullen trató de contraatacar. Publicó un estado frágil y furioso. Todos tenemos malentendidos en las familias. Mi hija exagera cosas para simpatía. Triste, realmente. Se ve contenido instantáneamente. Debajo de los comentaristas ya no lo compraron. Es curioso como nunca publicaste sobre ella pagando tus facturas hasta ahora. Alguien gruñó. No parece demasiado enfermo de cobro o cheques. Otro agregado. Brutal en su honestidad. Entonces Vera intentó una táctica diferente. Lástima el correo de voz. Después del correo de voz llenó mi bandeja de entrada. Avan, por favor. Tu padre no lo es. Bueno, no sabía que iba a publicar eso. Todo esto es un gran malentendido. Tómelo antes de que la gente piense mal de nosotros. Hubo un momento en que ese tono alegre me habría destrozado. Ya no. Ahora sabía que no se trataba de arrepentirse. Se trataba de reputación. Esa tarde Nora y yo caminamos hasta el festival de otoño en la plaza del pueblo. El aire nítido olía a manzanas de caramelo y heno. Los niños chillaban de las casas de rebote. La vieja banda de latón sintonizada en el escenario por los pasos del tribunal. Me sentí ojos en el segundo que llegué. Ya no era hostilidad. Era algo más suave, más triste, una especie de realización colectiva. Pasé por la señora Lanford, mi antiguo maestro de primaria. Ella me dio un asentimiento y una pequeña y triste sonrisa. M.R. Collins de la ferretería inclinó su gorra en silencio. Finalmente, cuando Nora y yo nos acercamos a la estación de tallado de calabaza, una mujer que apenas conocía, uno de los viejos amigos de la iglesia de Vera dio un paso adelante. Su mano era gentil mientras me tocaba el hombro. Te merecías mejor, cariño, dijo en voz baja. Todos sabíamos que teníamos demasiado miedo de decirlo. Las lágrimas picaron la parte posterior de mis ojos, pero los palpé. Asintí, murmurando un suave agradecimiento que parecía demasiado pequeño por el peso que llevaba. Parado allí en el corazón de la comunidad donde una vez había sido invisible, me di cuenta de algo con claridad tan aguda que casi duele. La vergüenza nunca fue mía. Había sido suyo todo el tiempo. A medida que la tarde se desvaneció hasta la noche, la plaza se iluminó con cuerdas de luz de hadas, y el olor a maíz asado llenó el aire. Los niños se rieron, la música tocada, y por una vez no me sentí como un extraño al acecho en los bordes. Me pertenezco a mí mismo ahora. Más tarde esa noche, cuando los fuegos artificiales explotaron sobre la ley del Palacio de Justicia, y estallidos de rojo y oro, me quedé quieto, la cabeza inclinada hacia atrás. Ver el cielo se abre en color. Una voz suave susurró dentro de mí. A veces, las pantallas más brillantes vienen solo después de las tormentas más oscuras. Y esta vez no estaba huyendo de los restos. Estaba saliendo de eso. El olor de las hojas quemadas a través de la IA. Mientras me apoyaba contra el marco de la ventana de apartamentos de Nora. Ver el pequeño pueblo establecerse en otra fresca noche de otoño. La vida afuera parecía intacta, sin darse cuenta de que el mío estaba tambaleándose al borde de otro frente de batalla. Habían pasado 2 días desde que publiqué la verdad.
Casi me había dejado creer que había terminado. Tal vez, solo tal vez, el silencio sería la última palabra entre nosotros. Luego vino el golpe. No fue frenético o violento, solo una envoltura educada, casi avergonzada contra la puerta. Miré a Nora, quien miró sobre su taza de café, ceño fruncido, cruzando la pequeña sala de estar. Abrí la puerta para encontrar un oficial uniformado de pie allí, sosteniendo un gran sobre de Manila. «¿Señorita Avan Meron?», preguntó. Voz neutral. Sí, respondí, un nudo que ya se estaba formando en mi estómago. Entregó el sobre. Te han servido una demanda civil. Cualquier pregunta. Los contactos enumerados en el interior. Le agradecí mecánicamente. Cerró la puerta con un clic suave, y miró el sobre como podría morder. No tuve que abrirlo para saber quién era sentarse en la mesa de la cocina. Deslicé mi dedo debajo de la aleta y despejé los papeles dentro. Quien había presentado una demanda contra mí. Los cargos eran ridículas si no hubieran sido tan crueles. Robo, abuso emocional de ancianos, abandono financiero. Era un berrinche vestido con facilidad legal. Nora leía sobre mi hombro, murmurando, increíble. Están tratando de destruirte porque te alejaste. Por un breve momento, esa vieja culpa familiar estalló caliente y aguda como una herida reabrida. La misma voz que me había perseguido desde que la infancia susurró. Tal vez estás haciendo demasiado de esto. Tal vez deberías haberse quedado callado. Pero esa voz había perdido su poder. En lugar de espiral, inhalé lentamente, sintiendo el sólido terreno de la verdad debajo de mis pies. No esta vez, dije en voz alta, de pie. He terminado de disculparme por salvarme. Al mediodía estaba hablando por teléfono con la oficina de ayuda ilegal en Columbus. Le expliqué todo metódicamente, con calma. Envié con calma a él la prueba que ya había compilado, cada pago, cada recibo, cada soporte activo documentado. Escucharon, hicieron preguntas cuidadosas. Entonces me aseguró que ayudarían a redactar una contrademandada si fuera necesario. Tienes un caso fuerte, el paralegal dijo, y honestamente, parece que debería ser el que demanda para la explotación. No quería venganza, quería volver a mi vida. Esa tarde tomé su consejo y presenté mis propias quejas formales. Este tiempo describe años de manipulación financiera bajo coerción emocional. Resultó el abuso de ancianos, fue en ambos sentidos. Cuando los niños adultos fueron armados por trabajo y dinero bajo la amenaza de culpa, la reacción fue rápida. Vera llamó primero, su voz temblando con dolor fabricado. Avan, por favor, estás desgarrando a esta familia. Solo queríamos lo mejor para ti. Estás exagerando. Sabes que tu padre no está bien. No respondí. Una hora después, el texto de Cuyin llegó en un dardo venenoso final. ¿Crees que ganaste? La familia siempre recibe la última palabra. Lo miré durante mucho tiempo. Las palabras se borran ligeramente como la ira y la lástima que me dan la sala dentro de mí. Luego abrí el pequeño cajón al lado de mi cama, escondido en la esquina, envuelto cuidadosamente en un tejido. Fue el pequeño tape de plástico que me había comprado en mi último cumpleaños. El cumpleaños. Se habían convertido en una fiesta de desalojo. Una sola vela, una memoria rota. Lo volví en mi mano, sintiendo lo absurdo de cuánta esperanza había sido empaquetada en un objeto tan pequeño sin sentido. La familia no es a quien naces. Susurré en la habitación tranquila. Es quien te trata como tu importancia. 2 días después me encontré parado afuera de la estación de policía. Documentos legales en mi mano, flanqueado por un defensor voluntario de la oficina de ayuda. El edificio era gris y cuadrado, no más imponente que una oficina de correos. Sin embargo, el peso de lo que representaba se asentaba pesado en mis hombros. Adentro, Cuyin se sentó rígidamente en una mesa de madera maltratada. Vera a su lado, sus manos retorciendo la correa de su bolso. Parecían más pequeños de lo que recordaba, más enojado, más débil. Un oficial explicó con calma que si persiguieron los falsos cargos, podrían ser contrarrestados por difamación y abuso financiero, cargos que podrían seguir con la evidencia que sostenía. Collins Face volvió un tono alarmante de rojo. Él empujó su silla hacia atrás, sacudiéndolo contra el piso. Esta es una casa de brujas. Se rompió al oficial. Ella está manipulando a todos. Nadie respondió. Vera se derrumbó en su asiento, sollozando tan fuerte que se hizo eco de las paredes del bloque de ceniza. No me estremecí, no hablé, no necesitaba hacerlo. Mientras asaltaron, el oficial se volvió hacia mí y dijo en voz baja, hiciste lo correcto, no dejes que nadie te diga lo contrario. Afuera, el sol era sorprendentemente brillante contra el fresco cielo de otoño. Me quedé allí por un momento, dejar que la luz empape en mi piel, la corte que se avecina detrás de mí, la ciudad que se extiende por delante. El aire olía a crujiente vivo, como finales y comienzos, todos enredados con cada paso de ese edificio. El peso que había llevado durante décadas levantó un poco más. No más explicar, no más culpa, no más disculpas. Mientras cruzaba el estacionamiento, una ráfaga de viento recogido con licencia caída, y los envió girando alrededor de mis botas. Era como si el mundo en sí estuviera cepillando los últimos restos de una vida que ya no me pertenecían. El Palacio de Justicia se hizo más pequeño en mi retrovisor miró, mientras me subía a las ventanas principales de la carretera, dejando que el aire de caída crujiente se lave a través de la K, como un bautismo
mismo por primera vez en más tiempo de lo que me importaba admitir. Mi corazón no sentía que estuviera arrastrando una roca detrás de él. No hay teléfono que vibra con correos de voz atados por culpa. No hay mensajes de texto que exigan disculpas. No le debía, no más separarme, tratando de unir una familia que nunca me había incluido realmente. Yo era libre, pero la libertad, me di cuenta, estaba más tranquila de lo que esperaba. Pasé los siguientes días en el apartamento de Nora, moviéndose a través de las pequeñas rutinas de la vida. Preparar café, lavandería plegable, caminar hasta la esquina de la tienda para leche. Cosas ordinarias hechas sin mirar por encima del hombro, sin esperar a que alguien ladre en orden. Arrojar una factura a mi manera, o recuérdame que los debí por existir. Se sintió extranjero y precioso. Una mañana, sentada en la pequeña mesa de la cocina con mi computadora portátil abierta, me topé con un anuncio para una pequeña unidad de alquiler en el centro. Nada de lujo y edificio de ladrillo envejecido con pisos crujientes y ventanas de corrientes de aire, pero era mío si lo quisiera, y por una vez lo hice. Al mediodía había firmado el contrato de arrendamiento. No le dije a nadie excepto a Nora. Ella sonrió, entregándome una taza de café para brindar con a nuevos comienzos. Ella dijo simplemente a finalmente elegirme a mí mismo. Agregué. La semana siguiente se bordeó de un ritmo dorado suave. Compré muebles de segunda mano por pieza, un sofá con cojines de sol, una mesa de cocina tambaleante que alguien había amado antes que yo. Pinté las paredes azul pálido, el color de los cielos abiertos y las respiraciones profundas. Por la noche me sentaba junto a la ventana de la sala de estar única, ver las luces de la ciudad parpadear y apagar como estrellas distantes, y en algún lugar entre un aliento y el siguiente, me di cuenta de que el silencio ya no se sentía vacío, se sintió ganado. Un sábado, mientras desempacaba una caja final, lo encontré escondido en la parte inferior, una reliquia de otra vida, el pequeño tape de pastel de plástico, el del cumpleaños que había terminado todo. Lo sostuve en mi palma por mucho tiempo, el sol de la tarde brillando en su borde doblado barato. Ya no dolió mirarlo, no se sintió como un recordatorio de lo que perdí, se sintió como prueba de lo que sobreviví. Lo coloqué en un estante sobre mi escritorio, un pequeño trofeo privado. No honrar a las personas que me lastiman, pero para honrar a la chica que no dejó que la destruya. Algún tiempo después, una tarjeta se deslizó debajo de mi puerta, sin dirección de devolución en el interior, una nota corta con cuidadosa escritura a mano. Nunca fuiste el problema. Algunas personas simplemente temen a las que no pueden controlar. Nunca descubrí quién lo envió. No necesitaba hacerlo porque ya sabía la verdad. La verdad final. La familia no es algo que ganes por sacrificio, es algo que se le da libremente o no en absoluto, y en su ausencia, estaba construyendo algo que nunca pudieron quitarme: paz, respeto a sí mismo, una vida cosida tojeté, no por obligación sino de elección. Mientras me sentaba junto a mi ventana esa noche, las luces de la ciudad brillan suavemente debajo, me sonreí y susurré las palabras. Había esperado toda mi vida para creer que soy suficiente, a veces alejándose de las personas que te criaron. Es la única forma de convertirse en la persona que debía ser. La sangre puede unirnos, pero el respeto, la confianza y la amabilidad son los que hacen una verdadera familia. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que elige tu sello significaba perder todo lo que creías que necesitabas? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Si encontraste una pieza de ti mismo en esta historia, no olvides suscribirse para viajes más poderosos como este, porque aquí importa cada historia. Mantente fuerte, mantente verdadero. El drama familiar no te define, como te levantas de él.